Bien, amados hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos viendo ya varias semanas, estamos estudiando los distintivos de una iglesia bautista reformada. Estamos viendo uno de los distintivos que es conocido como las 5 doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo. Y hoy estaremos viendo, amados hermanos, la cuarta doctrina de las doctrinas de la gracia, conocido como la doctrina de la gracia irresistible. Básicamente lo que se afirma en esta doctrina, amados hermanos, como su nombre mismo lo indica, es que la gracia salvífica de Dios no puede ser resistida por el hombre. En esta afirmación hay varias cosas por explicar. Lo primero es definir aquello de la gracia salvífica. Pero antes de definir lo que es la gracia salvífica, hay que definir qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la bondad de Dios hacia pecadores que solo merecen su ira. Por supuesto que sí, hermanos. Esa es gracia. Gracia inmerecida. Porque nosotros como pecadores, todo ser humano, nacemos en pecado. Eso es claro, eso siempre lo hemos visto en la primera doctrina que vimos también, la total depravación del hombre. Vemos que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados y dignos solamente de condenación. Dignos de beber la ira, la copa de la ira de Dios por toda la eternidad. Pero la gracia de Dios, como dice, la gracia de Dios es la bondad de Dios hacia pecadores que solo merecen su ira. Entonces, hermanos, la gracia de Dios es el trato bondadoso de Dios hacia personas que son dignos del castigo eterno. Todos los seres humanos, desde Adán en adelante, experimentamos la gracia de Dios en un mayor o menor medida. El simple hecho de que alguien pueda, por ejemplo, respirar, sentir el calor del sol, comer, debe solamente, amados hermanos, a la gracia de Dios. La verdad es que nada de esto merecemos, hermanos. El ser humano, en su estado natural, su estado caído, no tendría por qué experimentar todas esas bondades que el Señor permite que disfrutemos. Pero Dios decide darlas gratuitamente. No está obligado, pero por su pura gracia las otorga y, como he dicho, decide conceder todas las bondades a algunos más que a otros. ¿Y por qué? Porque Dios así lo quiere. Todo lo que existe le pertenece, eso es claro. Él puede hacer con cada parte de su creación como bien quiere, ¿sí? Él es soberano, ¿sí? Y no tiene que darle a nadie explicación de nada de lo que pueda hacer o puede dejar de hacer. El Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Él es muy diferente al Dios manipulable que la gente tiene en su mente. Eso se ha creado la gente en su mente. Un Dios a su medida. Y a todos estos regalos inmerecidos, amados hermanos, el hecho de comer, respirar, recibir la luz del sol, el calor, etcétera, 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 se le conoce como gracia común de Dios. Gracia común porque es común a todos los hombres. Es decir, Dios decide derramar en un mayor o menor medida su bondad sobre todos los pecadores. Es más, esta gracia común se observa también en el freno que Dios decide poner al pecado de los hombres. Me explico. Si ustedes recuerdan, hermanos, en la primera doctrina que vimos, la doctrina de la depravación total, allí vimos que todos los hombres nacemos inclinados al pecado e incapaces de buscar a Dios. Pero
observamos también que esto no significaba que todos los hombres fueran igual de malos o incluso que el hombre fuera tan malo como es capaz de ser. Y la razón de esto no se encuentra en que por naturaleza algunos hombres sean mejor que otros o que no estén igual de muertos espiritualmente todos, sino, hermanos, que la razón por la cual el hombre no es todo lo malo que puede ser, la razón no se encuentra en los hombres, sino es en la gracia común de Dios. Eso es claro, hermanos. La palabra del Señor nos dice, ¿ya? Sino que esto debe exclusivamente a la gracia común de Dios que decide poner freno al pecado de los hombres. Eso es, hermanos. Si no fuera por la gracia común de Dios, pues terrible sería nuestra situación. Terrible sería el mundo también, hermanos. Si no fuera por la gracia común de Dios, básicamente, desde que nacemos, viviríamos en el mismo infierno, hermanos. Pero el hecho de que la vida puede ser sostenible en el mundo, aún este mundo caído y llena de criaturas caídas, no se debe a alguna bondad innata en nosotros, sino que se debe tan solo a la bondad inmerecida de Dios que pone freno a nuestra maldad, hermanos. Es por eso que cuando observamos algún grado de bondad en los hombres, debemos mirar al cielo y decir gracias a Dios. Por la gracia del Señor vemos incrédulos que están muertos en sus delitos y pecados, tienen bondad aún con nosotros. Disfrutamos de esas bondades, pero lo que debemos nosotros es elevar nuestra mirada al cielo y agradecerle al Señor y darle la gloria. ¿Por qué? En su gracia común aún utiliza incrédulos para que nosotros seamos bendecidos. Y gloria al Señor por eso, hermanos. Ahora, hablemos de la gracia salvífica. Fíjense que, si bien un hombre puede gozar de la gracia común de Dios, de buena salud, quizás un lindo hogar, una buena educación, con todo y eso no significa que vaya a ser salvo por Dios. En el día final tendrá que dar cuenta por todas las bondades que recibió de Dios en esta vida, hermanos, y que pues despreció la bondad de Dios, que incluso utilizó quizás esas bondades que el Señor le da en su gracia común, ¿para qué? Para blasfemar contra Dios. Y eso tendrá que rendir cuentas todo hombre delante de Dios. Así que, por gozar de la gracia común de Dios en una buena medida, no significa que gozará la gracia salvífica de Dios. Pero, ¿qué es la gracia salvífica? La gracia salvífica de Dios es esa bondad inmerecida de Dios, que Él decide derramar sobre algunos pecadores para otorgarles salvación, para salvarles de la culpa del pecado, para salvarles del poder del pecado, para salvarles de su ira, o sea, del infierno, y concederles vida eterna en su Hijo Jesucristo. Eso es gracia salvífica, hermanos. Esta gracia salvífica de Dios, pues no está obligado a conceder a todos los hombres, hermanos. Es más, Él no está obligado a concederlas a nadie. Si estuviera obligada ya no sería gracia, sino sería pues una deuda que Dios tendría con los hombres. Y Dios no le debe a nadie, eso tenemos que tener claro en nuestras mentes. No nos debe nada. Nosotros tenemos una deuda infinita. Dios decide derramar su gracia salvífica conforme a que a su soberana voluntad. La pregunta es, ¿sobre quiénes derrama esta gracia salvadora? La derrama sobre aquellos que Dios Padre eligió desde la eternidad para salvación, para hacerlos pueblos suyos, para adoptarlos como sus hijos en Jesucristo.
Así que hermanos, es importante entonces que observemos cómo la salvación es la salvación del Dios Trino. Me explico. En la doctrina de la elección incondicional vimos que aquel que elige es Dios Padre. Él elige no condicionado a nada, sino su elección es incondicional. Porque nada condiciona a Dios Padre para elegir a algunos para salvación. Esta elección es es por pura gracia. Entonces, hermanos, Dios Padre elige. Y las Escrituras nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6, dice la bendita palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vemos entonces, hermanos, claramente en este texto que la persona de la Trinidad que elige, que predestina, es la primera persona de la Trinidad, es decir, Dios Padre. En la doctrina de la expiación limitada, vimos que Dios Hijo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, muere por aquellos que el Padre le dio, o sea, aquellos que el Padre en la eternidad eligió para salvación. Por eso, y solo por estos, hermanos, es que el Hijo muere en la cruz, bebiendo la copa de la ira de Dios por ellos. Por eso para el pueblo de Dios, o sea, para los creyentes, ya no hay condenación, porque aquí Cristo pagó. Cristo ya bebió esa copa de la ira de Dios. Recordemos, amados hermanos, que el sacrificio de Cristo es un sacrificio expiatorio, sustitutivo y propiciatorio. Esto lo vimos la clase anterior. Ampliamente lo vimos que el sacrificio de Cristo es expiatorio, sustitutivo y propiciatorio. Entonces, hermanos, Dios el Hijo da vida por los elegidos. Juan 10:11 nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y claramente, amados hermanos, a lo largo de la Escritura, no todos son sus ovejas. No todos son parte de su pueblo. Pero claro, dice este pasaje bíblico de Juan 10:11, dice, Él es el buen pastor, ¿no? Y el buen pastor su vida da por las ovejas, solamente por las ovejas. Es claro entonces la Escritura, hermanos. Ahora Juan, capítulo 10, versículo 14-15 también. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30 también nos dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, hermanos, el Hijo muere por sus ovejas. Y la clase anterior vimos como no todos los hombres son sus ovejas, sino que sus ovejas son aquellos que el Padre eligió y le dio para que Él muriera por ellos. Por ellas y solo por ellas muere el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Muy interesantes en la expresión del Señor al final del texto que leímos. Él dice, yo y el Padre uno somos. Es decir, hermanos, yo y el Padre somos
de un solo propósito. Eso es muy significativo porque el Hijo tiene el propósito de morir solamente por los elegidos del Padre y no por todos los hombres que componen toda la humanidad. El Padre y el Hijo son uno en propósito, como un mismo propósito eterno. Los dos se ciñen al plan eterno de redención. Y no solamente los dos, sino también ¿quién? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. No es que el Padre, amados hermanos, elija a algunos y el Hijo muera por todos. Esto que introduciría un conflicto en la Trinidad. El uno realizando un plan distinto al otro. Eso es delicado. Creer de esa manera, tratar de sustentar de esa manera la luz de la Escritura, pues es delicado, es terrible, hermanos. Así que, hermanos, el Padre elige a algunos, el Hijo muere por ellos y el Espíritu Santo aplica la salvación a estos y solo a estos. Eso es claro, hermanos. El Padre elige entonces en la eternidad, el Hijo muere una sola vez y para siempre en un momento determinado de la historia de la humanidad por aquellos que el Padre eligió y el Espíritu Santo aplica esta salvación a lo largo de la historia de la humanidad a cada oveja por la que Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos. Estas ovejas, o sea, los elegidos del Padre, vendrán eficaz e irresistiblemente ante el llamado del Espíritu Santo por ellos, por medio del Evangelio. En otras palabras, hermanos, los elegidos del Padre, las ovejas de Cristo, no podrán resistirse a la gracia de Dios, serán vencidos por ella. Por eso, esta doctrina, hermanos, se le conoce como la doctrina de la gracia irresistible, o también como la gracia eficaz, o el llamamiento eficaz. Pero, ¿qué dijeron los arminianos? Entendamos, estas doctrinas que estamos estudiando son respuestas a sus puntos, a 5 puntos que presentaron los arminianos o los remonstrantes. Por eso nos preguntamos, ¿qué dijeron los arminianos? Básicamente, el mensaje de ellos es, o lo que ellos postularon es, en resumen, el hombre puede resistir la gracia de Dios y rechazar la salvación. Esto no lo discutimos. ¿En qué sentido? Ahora me explico, hermanos. El hombre en su estado caído siempre dará la espalda al evangelio de la salvación. El hombre en su estado caído es un muerto espiritual. No tiene ningún apetito por Dios, es un ciego espiritual, es esclavo del pecado, no puede ver la belleza del evangelio. Para el hombre natural, dice la Escritura, 1 Corintios, las cosas del Espíritu de Dios son locura. La cruz es una locura para el hombre natural. Por ejemplo, Esteban, antes de ser apedreado y asesinado, después de predicar el Evangelio, les dijo a aquellos quienes les estaba escuchando. Esto lo vemos, hermanos, en Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Un incircunciso de corazón es alguien que no ha sido regenerado, o sea, alguien que no ha nacido de nuevo. Alguien al que no se le ha dado un nuevo corazón. Alguien al que no se le ha dado vida espiritual. O sea, aquel que todavía está muerto en sus delitos y pecados. Aquel que está muerto espiritualmente. Todos los muertos espiritualmente rechazan el Evangelio y esto es claro, hermanos. En ese sentido, resisten al Espíritu Santo. Resisten al Espíritu Santo al rechazar el Evangelio de la salvación. Y esto no es una cuestión ocasional, hermanos,
sino fíjense en las palabras que dijo Esteban: vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el hombre natural, el incircunciso de corazón, siempre resistirá al Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la tesis completa de los arminianos o los remonstrantes? Y aquí me estoy basando tanto en los 5 artículos que presentaron en el año 1610 como en las opiniones expresadas en el año 1618. O sea, son cuando ampliaron, cuando los teólogos calvinistas pidieron que amplíen sus posturas. Y eso se conoce como las opiniones. Voy a resumir para ustedes la idea de ellos, hermanos. Ellos dijeron que el hombre efectivamente está muerto en sus pecados y que efectivamente no puede desear ningún bien sin la gracia salvífica de Dios. Hasta allí todo parece bueno. Pero ellos dicen literalmente que la gracia salvífica, o sea, la gracia eficaz, o sea, el llamamiento eficaz, puede ser resistido. Permítanme, leo tan solo un párrafo del documento de las opiniones de los remonstrantes o arminianos. Dice así, hermanos: la gracia eficaz por la cual cualquier hombre es convertido no es irresistible. Desde ya, mira, al comenzar nomás ya están diciendo que la gracia pues, no es irresistible. ¿Ya? Aunque Dios influencia la voluntad del hombre por su palabra y por operación interna de su espíritu, concediéndole la capacidad de creer o poder espiritual que realmente lo hace creer. Sin embargo, el hombre es capaz de despreciar, de rechazar esa gracia y no creer, por tanto, perecer por su propia culpa. Entonces, hermanos, si la gracia eficaz puede ser resistida, ¿en qué sentido es eficaz? Ya no sería eficaz. Y más importante, hermanos, si esa gracia eficaz de los arminianos es la que concede la capacidad de creer, que realmente hace creer al pecador como ellos mismos lo dicen, y sin embargo el pecador puede rechazarlo, puede creer. Les hago una pregunta. En el arminianismo, ¿la salvación de una persona depende de Dios o de la persona? En el arminianismo, hermanos, la salvación está condicionada ¿a qué? A la voluntad del hombre. Eso lo vengo repitiendo desde la primera clase, hermanos. Y eso debemos tener claro. En el arminianismo la salvación está condicionada a la voluntad del hombre. En el sistema arminiano, Dios no es soberano en la salvación. Y eso es terrible, hermanos. Y eso es denigrante, pues, esa manera de, ese sistema teológico en el arminianismo, pues, creer de esa manera, hermanos, es triste. En el arminianismo, la gracia eficaz es solo eficaz si la voluntad del hombre lo permite o no. Es decir, en el arminianismo, la gracia salvadora de Dios está condicionada por la voluntad del hombre. Por eso, para ellos, la gracia no es irresistible. Es triste pensar de esa manera, hermanos. Creer de esa manera se va en contra de muchas doctrinas. Aún tocan, hermanos, que los atributos del Señor. Pero en la Escritura vemos que, si bien para el hombre natural la cruz de Cristo es una locura, un tropezadero, y ciertamente todo lo que rechazan el Evangelio de la salvación, en algunos Dios decide obrar por medio de su Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la predicación del Evangelio. Es decir, la gracia salvadora no está condicionada a la voluntad del hombre, por lo tanto, entonces siempre es
eficaz, como la misma doctrina se llama, gracia irresistible. En el calvinismo, amados hermanos, la gracia eficaz sí es realmente eficaz. Y no es ese juego de palabras artificiosos que hacen los arminianos. Pero pregunto, bíblicamente, ¿quién tiene razón? ¿Eso no es irresistible la gracia salvadora de Dios? Vayamos, amados hermanos, a la Escritura y miremos primeramente dos afirmaciones claras y contundentes de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, o al que a mí viene, no le echo fuera. Hagamos una pregunta al texto bíblico. Preguntemos, ¿qué es lo que el Padre le da al Hijo en el contexto en que se dice estas palabras? Leamos, por ejemplo, el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, hermanos, claramente la Escritura se responde a esa pregunta. ¿Qué es lo que le da al Hijo? Pues lo que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Leamos también Juan capítulo 10, versículos 25 al 29. Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas, mi Padre me las dio. Aquello que el Padre le da al Hijo son ovejas. Es decir, amados hermanos, hombres y mujeres a lo largo de la historia han sido salvados y serán salvados porque el Padre le da al Hijo. El Padre, a la luz de las Escrituras, no le da al Hijo absolutamente a todos los hombres y mujeres que han nacido y nacerán. Fíjese que precisamente a unas personas que no creyeron en Jesús, Él mismo les dice que ellos no creen porque no son de sus ovejas. Pero las ovejas de Él, aquellas que el Padre le dio, Jesús les da, ¿qué? Vida eterna. Entonces, hermanos, de acuerdo con esto, cuando Jesús en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, se está refiriendo a aquellos hombres y mujeres que Dios Padre desde la eternidad eligió. Esto que el Padre eligió se los da al Hijo. Se los da en el sentido de que se los da porque el Hijo muere por ellos, para que los salve, hermanos. Y eso es claro en las Escrituras. Hagamos otra pregunta según el texto bíblico. ¿Cuántos de aquellos que el Padre le da al Hijo vendrán al Hijo? El texto mismo responde, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Hablando en números, solamente es hipotéticamente hablando, si el Padre le dio 1,000,000, pues el Hijo dará vida eterna a esos 1,000,000 de personas, tanto mujeres como hombres. Eso es eficacia, hermanos. No hay absolutamente ninguno de los que el Padre eligió que no vaya a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, ¿qué significa venir a Cristo?
significa venir a humillarse ante Él en arrepentimiento y fe. Venir a Cristo significa creer en el Evangelio con fe salvadora, hermanos. Y saben, ¿por qué todos los que Dios el Padre eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo vendrán al Hijo? ¿Saben por qué? Porque la salvación de las ovejas de Cristo no está condicionada a la voluntad del hombre, sino a la voluntad soberana y omnipotente de Dios, que ha decidido salvarlas y las salvará sin que ninguno de ellas se pierda. Qué gloriosa doctrina, hermanos. Qué confianza podemos tener eso, hermanos. Todos, absolutamente todos los que el Padre eligió, se arrepentirán y creerán en Cristo. Ninguno de ellos dejará de venir a Cristo. Absolutamente todos los elegidos vendrán, hermanos. Y eso es lo que dice el propio Señor Jesucristo. Es más, si no es porque Dios nos eligió y Dios mismo nos trae a Cristo en arrepentimiento y fe, ninguno podría venir, precisamente porque nacemos muertos espiritualmente, con un corazón incircunciso, duro, inclinado solamente a la maldad. Eso es gracia, hermanos. Dice el Señor Jesucristo en Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Los que vienen a Cristo, amados hermanos, en arrepentimiento y fe, con fe genuinos, vienen porque el Padre mismo los trae. ¿Por qué algunos creen y otros no? Los hombres no creen por su condición espiritual, pero los que creen es porque el Padre los trae, porque el Padre les da vida espiritual, les concede la fe, el arrepentimiento. Sí, hermanos, la fe y el arrepentimiento son regalos de Dios, no surgen naturalmente de un hombre en su estado natural. Hablándoles a los cristianos en la iglesia de Filipo, el apóstol Pablo les dice de la siguiente manera: Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, hermanos, aún el creer, la fe, es concesión de Dios. Os es concedido a causa de Cristo, nos dice, que no solo el que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Entonces, hermanos, el creer en Cristo es una concesión divina, un regalo divino, lo mismo que el arrepentimiento. Segunda Timoteo 2, 24, 25 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Sí, hermanos, es verdad. El hombre se arrepiente y cree, pero se arrepiente y cree porque Dios le concede creer, Dios le concede el arrepentirse. Si Dios no concede vida espiritual, si Dios no concede fe y arrepentimiento, el hombre no se arrepentiría, hermanos, ni creería. La vida espiritual, la fe y el arrepentimiento, Dios se los concede tan solo a quienes, a los que eligió en la eternidad pasada y los entregó al Hijo. Y el Hijo muere por aquellos. Oh, hermanos, eso es la salvación. Hay una pregunta importante aquí, y es: ¿cuándo Dios concede esta vida espiritual? ¿Cuándo Dios concede esta vida espiritual? La respuesta es: cuando se predica el Evangelio. Este es el trabajo del Espíritu Santo, hermanos. Dios el Padre elige en la eternidad soberanamente a los que va a salvar y se les entrega al Hijo. Dios el Hijo muere por ellos y solo por ellos. Y Dios el Espíritu Santo, cuando se predica el Evangelio, actúa eficazmente
dando vida espiritual a aquellos que el Padre eligió y por quienes el Hijo murió, hermanos. Ojo, esto sucede siempre en presencia de la predicación de la palabra. Eso es claro, hermanos, y eso tienen que tener presente. Nunca aparte de la predicación de la palabra. El Espíritu Santo da vida cuando la palabra está siendo predicada o leída. Un muerto espiritual viene a vida cuando el Espíritu Santo obra en él eficazmente, haciéndolo nacer de nuevo. Y esto sucede por medio de la palabra de Dios, hermanos. Así como nadie elige nacer de la misma manera, ningún muerto espiritual elige darse vida espiritual a sí mismo. Eso es una obra soberana y sobrenatural de nuestro Dios bendito, hermanos. Leamos lo que le respondió el Señor Jesucristo a Nicodemo. Juan 3, 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si alguien ha de entrar al reino de los cielos, amados hermanos, ha de nacer de nuevo. Si no, no puede entrar. Una persona es nacida de nuevo no por voluntad propia, sino porque el Espíritu de Dios le hace nacer de nuevo, es decir, le da vida espiritual. Esto lo hace no el hombre, porque no puede, sino solo el Espíritu de Dios. A menos que el Espíritu Santo le haga a alguien nacer de nuevo, no entrará en el reino de Dios. Y repito, hermanos, esto lo hace el Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio. Miremos lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17 al 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. O sea, hermanos, el nacer de nuevo es un regalo de Dios. Por eso dice, hermanos, toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo, refiriéndose a la vida espiritual, entre otras cosas, es un regalo. Dios no se lo debe a nadie. Dios voluntariamente la da, hermanos. Por eso dice, de su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Que una persona, hermanos, tenga vida espiritual y pueda creer y arrepentirse no depende de la voluntad de la criatura, sino tan solo de la voluntad soberana e irresistible y eficaz de Dios, hermanos. Es Dios quien hace nacer a los elegidos espiritualmente, no ellos a ellos mismos, porque no pueden, porque están muertos en sus delitos y pecados. Pongan esto en su corazón, hermanos. La escritura es muy clara. La salvación del hombre no depende de la voluntad del hombre. Eso tienen que tener claro en sus corazones. Depende, hermanos, exclusivamente de la voluntad de Dios, y gloria a Dios por ello, amados hermanos. Solo la gloria a Dios.
El sistema teológico arminiano es un engaño, hermanos, y es peligroso. Además es de blasfemo, hermanos, porque quita la salvación de las manos de Dios para depositarla en el hombre. Así que también quita toda la gloria a Dios en la salvación y la quiere dar al hombre. Oh hermanos, por eso la doctrina arminiana es centrada en el hombre. Por eso se conoce también que son antropocéntricos. Su teología es antropocéntrica. En cambio nosotros, que abrazamos la doctrina reformada, el calvinismo, nuestra teología está centrada en Dios, teocéntrico. Primera de Pedro, hermanos, también nos habla de que es Dios por medio de su palabra, es decir, el Espíritu Santo de Dios, en presencia de la predicación de su palabra, es que trae vida espiritual. Esto nunca sucede aparte de la predicación del Evangelio, hermanos. La vida espiritual no te la concede un charlatán imponiendo las manos. La vida espiritual la da Dios a quien Él quiere cuando su palabra es predicada fielmente, hermanos, y con toda pureza. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay una ilustración preciosa de esto, hermanos, en la Escritura, cuando el apóstol Pablo pasa 2 días en la ciudad de Filipos. Nos cuenta Lucas en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 16, versículo 13 al 14. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia adoraba a Dios, no porque fuera cristiana, hermanos. Ella nunca había escuchado de Cristo. Lidia era una mujer prosélita, es decir, era una mujer gentil, no era judía, que se había convertido al judaísmo. En ese sentido, adoraba a Dios, pero no porque fuera cristiano, no porque fuera creyente. Para que me entiendan, hermanos. Por ejemplo, también, los que crucificaron a Jesús eran judíos hostigados principalmente por los líderes religiosos. Eso no significa que eran creyentes. Aunque decían adorar a Dios, al Dios de Israel, pero estaban ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. O sea, estaban muertos espiritualmente, al igual que Lidia, hermanos. Pero continuemos. Y vamos al punto que me interesa. Mientras Pablo estaba predicando el Evangelio, ¿qué pasa? Dios abrió el corazón de ella, o sea, de Lidia, para que estuviese atenta, y fue ella pues bautizada después. Lucas nos narra todos los detalles, hermanos. Simplemente nos cuenta brevemente lo que sucedió. Pablo predicaba y Dios soberanamente abrió el corazón de Lidia, es decir, le concedió a Lidia vida espiritual, de tal manera que mientras ella escuchaba el Evangelio, escuchaba la noticia más maravillosa que en su vida había escuchado. Lo más probable, hermanos, es que Lidia no estuviera sola allí, porque el texto nos dice, había que se reunían las mujeres, sino que otras mujeres estaban con ella. Sin embargo, fue sobre Lidia quien Dios decidió actuar, y actuó eficazmente, porque dice la Escritura que ella se bautizó. Y si se bautizó fue porque creyó en el Evangelio, hermanos. Creyó en Cristo. Pero la pregunta es importante. ¿Por qué creyó en el Evangelio? Y la respuesta es porque Dios abrió el corazón de Lidia.
Lidia no abrió su corazón al Señor. El Señor soberanamente se lo abrió, hermanos. Si no es que porque el Señor le abre el corazón, el evangelio de Pablo que estaba predicando, pues como se dice coloquialmente, ¿no? Se hubiera entrado por un oído y hubiera salido por el otro. Lidia era una de las ovejas que el Padre había elegido desde antes de la fundación del mundo y se le había entregado al Hijo para que muriera por ella en el tiempo señalado por Dios. Por medio de la predicación del Evangelio, Dios dio vida espiritual para que Lidia se arrepintiera y creyera en Cristo. Esta es la preciosa doctrina, amados hermanos, de la gracia irresistible. Quiero concluir esta exposición con un texto más de la bendita palabra en la carta a los romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta porción de la Escritura es conocida, amados hermanos, como la cadena de oro de la salvación. Y se le conocía así porque estos versículos presentan una secuencia. ¿Una secuencia de qué? Una secuencia de los actos salvíficos de Dios. Si ustedes se fijan bien, hermanos, aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, va desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, la predestinación, o sea, la elección de Dios el Padre antes de la fundación del mundo, hasta la glorificación. Es decir, hasta el momento cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez y lleve a todas sus ovejas a la gloria eterna. Miremos cómo empieza Pablo. Y sabemos que los que aman a Dios. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los que aman a Dios? Esto es importante. ¿Por qué nosotros amamos a Dios ahora? Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, ¿qué dice? Porque Él nos amó primero. Los que aman a Dios son aquellos, amados hermanos, a los cuales Dios por pura gracia los ha amado primero. No es el hombre quien elige a Dios, es Dios quien elige y decide amar al que Él quiere amar, hermanos. Estos son los sujetos de los que Pablo nos habla en la cadena de oro. ¿Y qué nos dice de ellos? Nos dice, porque a los que antes conoció. En la doctrina de la elección incondicional expliqué qué significa esto de antes conoció. Así que puedo ir allí y ver la explicación, hermanos, porque lo que antes conoció, o sea, los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, hermanos, Dios predestina a los elegidos para que lleguen a ser semejantes en su carácter a Jesucristo. Sean mansos, humildes de corazón y entre otras cosas. Pero escuchen esto, hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también dice, llamó. Y ojo aquí. ¿A quiénes Dios llama? Dios llama a aquellos que predestinó. Es a los que predestinó que llama. A estos y no a otros. Es decir, a los que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, a esos llama mediante la predicación del Evangelio. Los llama con un llamamiento eficaz, hermanos. Es decir, un llamamiento
que les imparte vida, les concede arrepentimiento y fe para que efectivamente vengan al Hijo. Por eso nosotros iniciamos leyendo el Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo nos dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Este llamado del que habla el apóstol Pablo en Romanos, ese es el llamado eficaz con que Dios trae a sus ovejas por medio del Evangelio. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo oyen la voz de su pastor cuando Él las llama hacia Él. Cuando por medio del Evangelio les dicen, vengan a mí, crean en mí, ninguno de ellas dejará de venir. Por eso Pablo dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, que escuchan a Cristo. Pero a los que llamó también dice, también los justificó. La justificación es la respuesta de Dios a los que creen, hermanos. Los que creen son justificados por Dios, es decir, declarados justos, no porque ellos son justos, sino por los méritos solamente de Cristo. Todos los que son llamados aquí también son justificados. Y finalmente también serán ¿qué? Glorificados. Es decir, resucitados por Dios en gloria. Es decir, Dios predestinó a 100, los llamó a 100, justificó a esos 100 y glorificará a esos 100. Ninguno se perderá, hermanos. Esta es una cadena de oro, porque nos muestra que a los que Dios predestina, a estos y solo a estos los llama, los justifica y los glorifica. Ninguno de los elegidos deja de ser llamado, deja de ser justificado y deja de ser glorificado, hermanos. Todos vienen a Cristo y serán resucitados por Cristo en el día postrero. No hay absolutamente ninguna oveja que el Padre le da a Cristo que deje de ser llamada eficazmente por el Espíritu Santo y traída a Cristo. La salvación, hermanos, pertenece a Dios. Dios tiene toda la gloria en la salvación. Aquellos que Dios eligió los traerá eficazmente a Cristo cuando se les predica el Evangelio. Y los que no creen en el Evangelio, y los que no creen es porque no son las ovejas del Señor. Juan 10:26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Esto no significa que las personas no sean responsables por rechazar el Evangelio. Todo lo contrario, hermanos. Rechazar el Evangelio es una muestra precisamente de su condición espiritual, su condición deplorable, hermanos, en el que todo ser humano se encuentra. Los hombres son responsables por rechazar el Evangelio. Pero los que creen en el Evangelio no tienen ningún mérito. No pueden jactarse que yo fui más inteligente o más sabio que el que se pierde. No. ¿Por qué? Porque es por pura gracia que les ha concedido el creer. Es más, si no es porque Dios les trae, si no es porque el Espíritu Santo les da vida eterna, ¿qué pasaría? Lo rechazarían. Si nosotros ahora, hermanos, estamos en Cristo, unidos a Cristo, no porque somos más inteligentes que los demás, sino que Dios en su pura gracia nos llamó, nos concedió la vida eterna, nos concedió la fe, el arrepentimiento y nos llevó a Cristo. Los que no creen son responsables por su incredulidad. Y los que creen tan solo son receptores de la gracia salvífica divina. Si alguien que me escucha y dice, yo quiero ir a Cristo para salvación, pero temo
que no sea de sus ovejas. Lo que el Señor le dice es, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Si tú estás buscando a Cristo, es porque el Padre te está llevando. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, no serás rechazado por Él. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, con una fe genuina, debes saber que esto no nació de ti, sino de Dios, que te ha concedido vida espiritual, que te ha sacado de muerte para concederte fe para salvación. Efesios capítulo 2, versículo 4, 5 y el 8 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por pura gracia, entonces, hermanos. E incluso la fe, que es el medio por la cual nos apropiamos la salvación, que es un regalo de la gracia de Dios, hermano. Amados hermanos, no tenemos nada de qué jactarnos, porque si aportaríamos algo en nuestra salvación, ¿cómo andaríamos? Como el pavo real, jactándonos, orgullosos. Y eso la teología arminiana hace a los hombres, que se sientan jactanciosos, orgullosos de que algo han hecho para su salvación. Pero el Evangelio te humilla, la gracia de Dios te humilla, porque en nada en ti hay algo bueno, solo es la gracia del Señor. En el sistema arminiano, hermanos, el hombre puede jactarse de ser salvo, en el calvinismo no. El sistema arminiano eleva el orgullo del hombre, en el sistema calvinista el hombre es humillado para que Dios sea exaltado. Oh hermanos, esa es la realidad. La teología calvinista humilla, porque se centra en qué? En la palabra del Señor. Por ello, hermanos, toda la gloria sea solo a Dios en nuestra salvación. Toda la gloria sea solo a Dios en nuestra salvación. El Señor nos bendiga, hermanos.